Hola amigos, le damos gracias porque estamos aquí con ustedes, que están con nosotros aquí en esta serie sobre el nuevo corazón, donde hablamos sobre las enseñanzas fundamentales de la Biblia, sobre qué significa ser un cristiano y aceptar a Jesús. Queremos darles gracias a Amanda por esa canción tan linda, que resalta los principios del trabajo del Espíritu Santo. Y eso es lo que vamos a hablar hoy, nuestra necesidad del Espíritu Santo, y particularmente en el tiempo en el cual estamos viviendo. Solo quiero orar nuevamente y, para pedirle al Espíritu que nos dirija. Padre, sabemos que hay personas, miles en todas partes del país y del mundo, que durante este tiempo raro en la historia, donde hay mucha incertidumbre, pero estamos queriendo conocerte mejor, acercarnos a ti. Pedimos que tú nos puedas hablar a nosotros por medio de tu Espíritu, que podamos ser llenos del Espíritu Santo a través de este estudio, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Saben que me acuerdo de haber leído un hecho asombroso de una señora que nació 2 veces literalmente. En el 2008, si hubieras hablado con Chad y Kerry McCarthy, ellos dijeron que su hija nació de nuevo. Ustedes quizás hubieran pensado en la manera espiritual, pero no, literalmente nació otra vez. Cuando Kerry fue a verse al chequeo médico, estaba embarazada, los doctores hicieron el ultrasonido, sacaron rayos X y le dieron la noticia que la niña estaba teniendo problemas, que tenía un tumor crizándole en la parte de abajo de la espina y que no sobreviviría sin cirugía. Una cirugía tan delicada, tan temprano, solamente 10% de probabilidad de que sobreviva. Así que oraron y dijeron, bueno, queremos hacer todo posible para salvar a nuestra niña. Y de antes le dieron el nombre de Macy Hope, o Esperanza. Así que fueron a un hospital de especialidad en cirugía. Así que ella nació, que la sacaron y pesaba 5 onzas, con una cirugía sumamente delicada en la espina de esta niña de 5 onzas. La volvieron a interceder, a meter dentro de la barriga de la mamá, y luego nació a los 9 meses. Ahí ven la foto de esa bebé ahí al lado de la mamá. Nació de nuevo. Pero en la Biblia, cuando habla de nacer de nuevo, habla del segundo nacimiento siendo uno espiritual. Me acuerdo un pastor una vez me dijo, si naces solamente una vez, morirás 2 veces. Pero si naces 2 veces, solamente morirás una vez. Porque aquellos que mueren en Cristo solamente morirán una vez. Pero si no naces 2 veces, entonces te vas a enfrentar a la muerte eterna, la segunda muerte, y morirás 2 veces. Queremos entender qué significa nacer de nuevo en el Espíritu Santo. Quiero empezar con un pasaje muy conocido en Juan capítulo 3. Juan capítulo 3, y vamos a esta historia. Hay un hombre llamado de los fariseos que se llamaba Nicodemo, principal de los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto os digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Jesús sabía lo que estaba hablando porque es muy definido en lo que está diciendo. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en la vientre de su madre y nacer? Jesús respondió, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Eso es lo que estamos hablando. ¿Qué significa nacer del Espíritu? Queremos discutir la importancia de la obra del Espíritu Santo en la vida de un creyente, la necesidad de tener el Espíritu Santo. Así que vamos a estar hablando, tengo 6 o 7 puntos aquí
que creo que son importantes considerar en entender la necesidad de tener el bautismo del Espíritu Santo. Saben, en los últimos días especialmente, no solamente queremos el Espíritu Santo inicialmente cuando te bautizas, recibes el regalo del Espíritu Santo. Dice en Hechos 2:38, Pedro le dijo a los creyentes: arrepiéntete y bautízate cada uno de vosotros en el nombre de Jesús y recibirás el don del Espíritu Santo. Y en la promesa ante ti y tus hijos que Dios llamará. Así que hay esta promesa que cuando tú entregas tu vida a Dios y te bautizas, recibes al Espíritu. Pero luego el Espíritu viene en diferentes olas o en diferentes cantidades. Por ejemplo, Juan el Bautista nació con el bautismo del Espíritu Santo. Pero también los discípulos tenían el Espíritu. Pero luego en Pentecostés recibieron la lluvia temprana, el bautismo del Espíritu Santo. Y en los últimos días vendrá una lluvia tardía. Y donde el pecado abunde, la gracia de Dios abundará. Y cuando el enemigo desate toda su ira, Dios desatará a todo su espíritu para que la iglesia tenga una doble porción de su espíritu, lo que es el bautismo del Espíritu Santo. Vamos a hablar ahora de las prioridades, la prioridad bíblica del Espíritu Santo. Hay alguna gente que no le hace mucho caso al Espíritu Santo, no hablan de él, no estudian de él. Y la Biblia lo enseña. Desde Génesis capítulo 1 dice: el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. En Apocalipsis 22:17 dice: y el Espíritu y la esposa dicen: ven. El ministerio de Jesús comienza saliendo del agua y dice que es ungido con el Espíritu Santo. Y después de que Jesús muere y asciende al cielo, y él va y le dice a los discípulos: ve y bautízalos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que hay una prioridad en la Biblia al Espíritu Santo. Quizás debería pausarme un momento aquí. ¿Qué o quién es el Espíritu Santo? Lo digo así no porque el Espíritu Santo es una cosa, pero alguna gente habla del Espíritu Santo como si fuera una electricidad. Bíblicamente el Espíritu Santo es una persona. Tiene todas las características de una persona. Es la tercera persona de la deidad. ¿Sabe que cuando estudiamos el tema de la Trinidad es un poco complicado y divisivo? Trae división. Yo creo que cualquier pastor que diga que puede explicarlo de manera fácil está equivocado, porque la Biblia dice que así como el cielo está por encima de nosotros, así es la palabra de Dios también. Así que cuando hablamos de la naturaleza o la esencia de la deidad, estamos fundados sobre la palabra de Dios, pero es muy profundo. Y la pregunta es el Espíritu Santo Dios? Hechos 5, 3 al 4. Pedro dijo: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintiese al Espíritu Santo y sustrajese el precio de la heredad? Pedro le dijo a Ananías: ¿no le mentiste a una fuerza eléctrica? Es que el Espíritu Santo es Dios, dice aquí. Es una entidad personal. En Hechos capítulo 7, versículo 51 dice: resistes al Espíritu Santo. En Efesios capítulo 4 dice: no entristezcas al Espíritu Santo. O sea que el Espíritu Santo tiene emociones. Primera Tesalonicenses 5:19. No apagues el Espíritu. El Espíritu Santo está dentro de nosotros y podemos apagarlo si lo rechazamos. Hechos 13:2. Mientras ayunaban, el Espíritu Santo dijo. Así que el Espíritu Santo habla. Noten, el Espíritu Santo habla, intercede. Romanos 8:26. Le voy a dar esto rápido porque no da tiempo. Él da mandamientos, Hechos 16:6-7. Él nombra, Hechos 20:28. Él dirige, Romanos 8:14. Él regaña, Juan 16:8. El Espíritu Santo testifica, él guía, él habla. No tiene un cuerpo físico porque es un espíritu. Yo he hecho esta prueba, voy a hacer una prueba con ustedes. Cierren sus ojos un momento. Y si yo les dijera que pusieran una imagen de Jesús, ¿qué verían? Y después le hago la pregunta y la gente levanta la mano. ¿Cuántos ven? Y le pregunto, ¿cuántos ven a alguien como 6 pies? La gente levanta la mano. Pelo marrón. Todos levantan la mano.
color de piel, depende, algunos lo ven como olivo. Ojos, quizás verde, marrón. Hay un concepto que tenemos de Jesús basado en las pinturas populares en el mundo, en la historia. Ahora, una foto del Padre. ¿Cuántos ven a alguien con una barba? Todo el mundo levanta la mano. ¿Qué color era su pelo? Blanco, todo el mundo dice. ¿Está parado o sentado? Todo el mundo está sentado. Así que piensan que el Padre nunca está de pie. Es el anciano de días en Daniel 7, sentado sobre el trono, así que sí siempre ven al Padre sentado y gobernando las cosas desde el trono. Ahora digo, piensen en el Espíritu Santo, y ahí sí se vuelve un poco alocado. Como humanos se nos dificulta tratar de entender porque Dios es espíritu. Tratamos de poner a Dios a nuestra imagen, y Dios, el Padre y el Hijo, explica en la Biblia su forma y otras facetas. Pero con el Espíritu Santo, dice que viene como una paloma sobre Jesús en su bautismo. El Espíritu Santo viene como lenguas de fuego en Pentecostés. El Espíritu Santo viene como el viento. A veces le compara con el agua. ¿Verdad? Todos estos elementos que presenta y son lenguaje figurado sobre el Espíritu Santo. Así que hay algo misterioso. Pero el Espíritu Santo es una persona. Jesús dijo, cuando yo me fuere enviaré a el Consolador, y Él estará con ustedes y estará en ustedes. Así que Cristo está con nosotros por medio del Espíritu Santo. El Jesús viene del Padre para revelar al Padre, y el Padre es la misma persona revelado por medio de Cristo, y Jesús se nos revela a nosotros por medio del Espíritu Santo. Segundo punto es, una buena relación con el Espíritu Santo es un asunto de vida o muerte. Primera de Juan 5:16, la Biblia dice, hay un pecado que lleva a la muerte. Y no digo que oren por eso. La gente a veces pregunta, ¿por qué es más peligroso pecar contra el Espíritu Santo que contra el Padre y el Hijo? Y vamos a leerlo en Mateo capítulo 12, versículo 31. Así que os digo que cualquier pecado será perdonado, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. Cualquiera que dijere palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Eso es muy serio. ¿Por qué eso? Saben que el Espíritu Santo es la persona de la deidad que nos lleva a la convicción y el arrepentimiento del pecado. Así que si rechazamos el Espíritu Santo, estamos quemando el puente que Dios ha creado para llevarnos a la salvación. Así que por eso es que es tan importante no afligir al Espíritu Santo, no entristecer al Espíritu Santo cuando nos está hablando y trayendo convicción. Es como algunos de nosotros tenemos adolescentes, y antes, cuando la gente se levantaba a la escuela, sonaba la alarma y todos en la escuela escuchaban la alarma. Pero los adolescentes en las casas están tan acostumbrados a ignorarlos que ya están entrenados a dormir por medio de él. Cuando pecamos, es como si Dios tuviera una alarma en nuestra cabeza y nos está mostrando. Y nos dice, para que estemos pendientes, nos convence. Pero si continuamos por un periodo de tiempo de días, meses, Dios es tan paciente que aun cuando llega un momento que si seguimos resistiendo ese sonido de la alarma, se hace más y más difícil escuchar la voz de Dios. Escuché una familia que vivía cerca de un aeropuerto, y en medio de nuestra conversación no podíamos escucharnos porque había un ruido tan fuerte. Y él le dijo, ¿cómo ustedes viven aquí? Y ellos dijeron, ¿qué? Y ellos dijeron, estos aviones. Y dice, ya no estamos acostumbrados. Ya cuando escuchan, ya no les asombra. Se conoce como el escuchar selectivamente, y eso es peligroso en nuestra vida espiritual. Si dejamos de escuchar el Espíritu Santo, llega un momento donde bajamos el volumen y ya no escuchamos al Espíritu Santo. Tengo que parar aquí un momento y darles una explicación. Si tú preguntas si has cometido el pecado imperdonable,
Yo te diría que no, porque el hecho de que estás escuchando y viendo este programa muestra que tienes apetito Espíritu Santo, pero no rechaces el llamado del Espíritu Santo a la obediencia. Por 3 años y medio, Judas luchó con el asunto del Espíritu Santo. Y él seguía robando todo ese tiempo. Recuerden eso, todo ese tiempo estaba robando. Y cuando Jesús se arrodilló para lavarle los pies, Judas, el corazón casi se rompió. Quería confesarse, pero su orgullo no lo permitió y siguió esperando y esperando hasta que el Espíritu Santo se apartó. Y dice que Satanás entró en ese momento. Así que es muy peligroso de rechazar el llamado del Espíritu Santo. Así que hay que escuchar al Espíritu Santo. Hebreos capítulo 6, Hebreos 6, 4. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don del cielo celestial y fueran hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados por arrepentimiento, crucificado de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndolo al vituperio. Si rechazamos lo mejor que Dios envía, que es lo que está diciendo aquí, ¿qué más puede hacer Dios? Él le dice, mira, les di mi hijo, si eso no les toca su corazón, ¿qué más puedo hacer? Así que tengan mucho cuidado de rechazar lo mejor que Dios envía, que es a su Hijo y su Espíritu, que no apreciamos la salvación. Jueces 16:20. Alguna gente que dice que han hecho que el Espíritu Santo huya. Hay miembros que están durmiendo con el enemigo como Sansón. Dice que Delilah levantó a Sansón después de cortarle el cabello. Y dice que los filisteos están sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré con las otras y me escaparé. Pero él no sabía que el Señor ya se había apartado de él. Eso debe darnos mucho miedo. Y les digo eso porque ¿cuántas veces hay iglesias que van por medio de todos los ritos y mecánicas de la religión? Tienen calendarios, se reúnen y quizás todo eso lo hacen sin el Espíritu Santo. Así que tenemos toda esta actividad pensando que estamos haciendo la actividad de Dios, pero sin el Espíritu Santo. Me acuerdo haber escuchado sobre este señor que vendía aspiradoras, vacuum cleaner, y él iba a las casas y él cuando llegaba a la casa, él empezaba a hablar a la gente, le dice, mira, tengo esta máquina increíble. Esto fue cuando las aspiradoras empezaron a salir y él agarraba un poco de tierra y lo tiraba en la alfombra y le diría, si esta máquina no recoge ese sucio, yo me lo como. Y él pasaba la aspiradora y la gente quedaba impresionada y ahí le vendía la aspiradora. Pues fue a esta familia una vez y fue y le empezó a vender y le dijo, esta aspiradora es tan poderosa que mira lo que va a hacer. Y dice, tiró el polvo y dice, si no lo recoge, yo me lo como. Y la señora se fue y le dijo, espérate, pero no te vayas. Y él lo miró y le dijo, dice, por aquí. Ella le dice, aquí en este lugar no hay electricidad, así que voy a ir a buscarte una cuchara. Hay muchas iglesias que no tienen electricidad, que no tienen poder. Están con los ritos y las ceremonias de las religiosas, pero sin Espíritu Santo. ¿Qué pasaría si las iglesias no planean y no hacen nada hasta que sepan que tienen el Espíritu Santo? Número 3. Necesitamos el Espíritu Santo de por vida, para la vida eterna. Romanos 8:6. Porque el ocuparse de la mente es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Quedándonos en Romanos 8:9, ahí mismo el versículo 9, mas vosotros no estamos en la carne, sino en el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en ti, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Jesús dijo, si no estás conmigo, estás en contra de mí. Solo hay dos caminos, o estás con Cristo o estás en contra. Y alguna gente que piensa, yo no estoy ni con el diablo ni con Cristo. No hay punto neutral. Si estás neutral, te fuiste del lado del enemigo, porque tienes que escoger a Jesús. Jesús dijo, si no tienes el Espíritu de Cristo, no es de él. Romanos 8:13. Porque si vives conforme a la carne, morirás. Mas si por el Espíritu
haces morir las obras de la carne, vivirás. La Biblia nos dice que esto es un asunto de vida o muerte, no es opcional. No es decir, yo quiero ser un cristiano, pero no quiero ser un cristiano consagrado, quiero ser un cristiano relajado. Dios nos llama a todos a que nos llenemos del Espíritu. Si no te llenas del Espíritu, entonces, ¿qué estás haciendo? Me acuerdo cuando era niño, antes de que las envases de refresco, de jugos eran de plástico, eran de vidrio. Y bebíamos Coca-Cola o Fanta, lo que había en esos tiempos. Y me acuerdo jugábamos donde tratábamos de sacar el aire a la botella. Y no puedes hacerlo, pero lo tratábamos como quiera. Después de tomarte todo el refresco, seguías chupando para ver hasta que la lengua la botella estaba aquí, colgando de la lengua. Una vez, uno de nuestros hijos estaba jugando con un vaso una vez para ver si lo podía mantener en la cara, y lo hizo, pero cuando terminó tenía un gran hickey, una gran marca en la cara por haberlo hecho. No puedes sacar el aire fuera de la botella. La única manera de sacar el aire de la botella es que tienes que meter otra cosa. El famoso Thomas Edison lo ilustró una vez. Le dijo a los científicos que midieran el volumen en uno de sus bombillas, y sacaron la calculadora y geometría, y él le dijo, ¿qué ustedes hacen? Y los científicos dijeron, estamos tratando de averiguar cómo sacar, cuál es el volumen en esta bombilla. Y él lo quitó, le metió agua y lo sacó, luego lo vació del agua y lo puso en un envase y dijo, mira, qué fácil, así lo miden. La manera de sacar el aire es metiendo agua. Si quieres sacar el mundo fuera de tu vida, tienes que ser lleno de otra cosa. No puedes ser lleno del Espíritu si estás lleno de otras cosas. Así que la única manera de estar preparado para recibir al Espíritu Santo es que tienes que escoger vaciarte de lo demás, donde decides, voy a vivir para el Señor. Señor, no que digas, no mi voluntad, sino tu voluntad. Jesús dijo, si buscas salvar tu vida, la perderás. Pero si tú te rindes y entregas tu vida, la encontrarás. ¿Qué provecho tienes si ganas todo el mundo, pero pierdes tu alma? Así que el principio de un cristiano significa vaciarte para que Dios te pueda llenar con lo que verdaderamente importa, que es el Espíritu Santo. Así que es crucial, Gálatas 6:8, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. ¿Saben? Una vez alguien dijo, no todos los que profesan Jesús lo poseen. Tantas veces estamos tratando de vivir una vida cristiana. Me acuerdo una vez cuando yo era un muchachito, tenía un cometa, una chiringa, un papalote, y estaba viendo, esta era muy tridimensional, ¿verdad? Muy aerodinámico. Y no podía esperar para ir al parque y para que el viento se lo llevara. Pero en ese día que no había nada de viento, nada. Así que yo vine y solté la soguita y corrí. Y justo para que pudiera subir un poquito, pero volvía y bajaba. Y me acuerdo regresar al parque un par de semanas después, y ese día hacía mucho viento y vi todos volando sus chiringas o sus papalotes o sus cometas. Y dice, qué fácil es cuando hay viento. Familia, si tenemos el poder del Espíritu Santo moviéndose en nuestras vidas, es mucho más fácil frotar los frutos del Espíritu. Es crucial, es un asunto de vida o muerte. También, punto 4, necesitamos el Espíritu Santo para la obediencia. Romanos 8, 13 y 14. Porque si vives conforme a la carne, morirás. Mas si por el Espíritu quiero enfatizar este punto, mas si por el Espíritu haces morir las obras de la carne,
Por el Espíritu haces morir las obras de la carne, vivirás. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son los hijos de Dios. Zacarías 4:6. Entonces respondió, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor de los ejércitos. Ezequiel 36:27. Pondré dentro de vosotros a mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y guarden mis preceptos y los pongan por obra. Ahora, ¿cómo funciona? ¿Cómo trabaja esto? Saben, el poder verdaderamente viene. El Espíritu Santo nos da un corazón nuevo. El nuevo corazón es un corazón de amor. Es un corazón donde amas a Dios y amas al prójimo. Pablo dice que el amor es el cumplimiento de la ley. Jesús dijo, todos los mandamientos se cumplen en esto, que nos amemos unos a otros. Y todo concluye con amar a Dios. Deuteronomio 6, ama a Dios con todo tu corazón, tu mente y tus fuerzas. Y luego dice Levítico 19:18 cuando dice, ama a tu vecino como a ti mismo, tu prójimo. Los primeros 4 mandamientos, con nuestra relación de amor hacia Dios, si amamos a Dios, no vamos a adorar a otros dioses. Si lo amamos, no vamos a tomar el nombre de él en vano, o no vamos a evitar pasar tiempo con él, o no vamos a adorar ídolos. Igual cuando amamos a nuestro prójimo y tenemos amor por el prójimo, no le vamos a robar, no lo vamos a matar, no le vamos a quitar su esposa y todos esos 6 mandamientos de la segunda tabla. Así que el amor es el cumplimiento de la ley. Por eso Jesús dijo en Juan 14:15, si me amas, guarda mis mandamientos. Y yo os rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Ahora, esto es como una espada de doble filo. Dios nos da el Espíritu a los que obedecen y Dios le da el Espíritu para que obedezcan. Así que cuando recibimos el Espíritu, nos da el Espíritu. Nos pone en nosotros el deseo de hacer el bien. No significa que no hay tentación, pero cuando viene la tentación, a medida que vayamos obedeciendo al Espíritu Santo y a Dios, entonces Él nos da más fuerza para hacer su voluntad. Otra evidencia, Hechos 5:22. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también el Espíritu Santo, el cual Dios ha dado a los que le obedecen. El Espíritu Santo tiene poder. Dios no nos puede dar este poder a aquellos que deliberadamente van a estar en rebeldía a Él. Así que a medida que nos entregamos a su voluntad, nos da más de su Espíritu para obedecerlo. Hay muchas facetas sobre el Espíritu Santo y hay muchas cosas positivas. Por ejemplo, en Juan 14:26 dice, mis pasos dejo, mis pasos doy. No como el mundo lo da, yo se lo doy. En Gálatas 5:22, el fruto del Espíritu es gozo, amor, paz. ¿Quién no quiere eso en su vida? ¿Quiere más paz? ¿Quiere más gozo? Estos son los regalos del Espíritu, el fruto del Espíritu, a medida que lo obedezcamos. Y después nos prometen en Hechos 9:21, en todas las iglesias en Judea y Samaria tenían paz y se estaban edificando, caminando en el gozo del Señor y en la comunidad del Espíritu Santo. Romanos 4:17, pues el reino de Dios no es comer y beber, sino justicia y gozo y deleite en el Espíritu Santo. El Señor nos promete darnos una paz que el mundo no nos puede quitar y gozo como el río. Pero eso es a medida que lo obedezcamos. Efesios capítulo 1, versículo 2. Le estoy dando muchos versículos, disculpen. Efesios capítulo 2 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este corriente, conforme a la príncipe del potestad del aire, del espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Al diablo se le dice el príncipe de la potestad del aire, y el Espíritu Santo también es el espíritu de aire que quiere entrar a nosotros y quiere sobreabundar en nuestra vida. Vivir la vida cristiana es imposible, familia, sin Dios. Seguir a Jesús y vivir como Jesús es imposible sin el Espíritu Santo. Me recuerdo que cuando estábamos en Rusia,
como hace 20 años atrás, en los 1990, después que cayó la Unión Soviética. Hicimos unas reuniones ahí y vimos algo interesante. Ahí estaban todos los buses, estaban llenos, y los buses usan gomas, pero están conectados a la electricidad. Significa que el conductor tenía que quedarse en línea para asegurarse que ese mecanismo siquiera conectado a la electricidad. Pues este conductor en una se fue demasiado, un viraje muy ancho, y se desconectó y tiró un grito, y el carro estaba muerto ahí, el bus no se movía. Salieron la gente, empezaron a empujar el bus y lo volvieron a conectar. Y parece que esto ha pasado muchas veces. Vino el conductor, jaló el cable y todo se conectó. Todos se montaron en el bus de nuevo y salieron. Bueno, esa es la clave, estar conectado al poder. ¿Qué tú hubieras conectado si el Espíritu Santo le hubiera dicho que se bajaran y que iban a seguir empujando el bus hasta llegar? No hubiera tenido sentido. Pero así es como tantos cristianos trabajan en su vida cristiana. Quieren hacer el trabajo, quieren vivir, quieren hacerlo por sus propias fuerzas, una vida victoriosa, pero no están conectados a Dios. Necesitan conectarnos a Dios, al Espíritu Santo. Y hay mucho poder en el Espíritu Santo. Está disponible para nosotros. Pueden leer en la Biblia, tantos ejemplos en la Biblia donde gente tenía poder extraordinario del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo cayó sobre Sansón y venció 1000. Pasó con David y Goliat, con el oso y el león, lo que hablamos anoche. Así que el Espíritu puede darte toda la fuerza que necesitas para la tarea. Una pregunta que no contestamos, donde Dios promete en 1 Corintios capítulo 10, donde Dios es fiel y no nos dejará ser tentados más de lo que podamos soportar, pero con la tentación nos dará el modo de escape y la victoria. ¿Alguna pregunta, Pastor Otto? Cuando las cosas se pongan difíciles en los tiempos finales y te capturan y te torturan, ¿tienes suficiente fe para ser torturado por Cristo? Y yo le dije, ahora mismo no tengo esa fe, pero yo confío en que si Dios me va a poner en esa situación, Él me va a dar la fe necesaria para esa situación. Cualquier tentación que tú te enfrentes, y Dios le dijo a Pablo, mi gracia es suficiente. Por el medio del Espíritu Santo te va a dar lo que tú necesitas, así que no puedes decir, era demasiado, no pude soportarlo. No, en Cristo todo lo podemos. No puedes vivir la vida cristiana. No puedes vivir la vida cristiana a menos que mantengas tus ojos sobre Jesús. Así podrás caminar sobre el agua, como Pedro hizo. Pero es imposible vivir la vida cristiana sin la obra del Espíritu Santo, manteniendo tu vista en Cristo Jesús. Entonces lo imposible es posible. Hay una cita del deseado de toda la gente que quiero compartir con ustedes. Esto es el deseado de toda la gente, página 172. Por naturaleza el corazón es impuro. Cita de Job 14:4. Ninguna invención humana puede encontrar un remedio para el alma que peca. La mente carnal es enemistad contra Dios porque no se sujeta a la ley de Dios, porque no puede. Del corazón salen pensamientos impuros, adulterios, asesinatos, fornicarios, robos, falso testimonio. La fuente del corazón debe ser purificada antes de que las corrientes puedan verse puras. El que está tratando de alcanzar el cielo por sus propias obras para guardar la ley está intentando una imposibilidad. No hay seguridad para alguien que tiene simplemente una religión legal, una forma de piedad, sin el poder. La vida del cristiano no es una modificación o mejora de lo viejo, sino una transformación de la naturaleza. Hay una muerte al viejo yo y el pecado y una vida completamente nueva. Este cambio solo puede lograrse mediante la obra efectiva del Espíritu Santo. Así que eso lo hace muy claro que la única manera que podamos tener victoria es tener un corazón transformado, que es el regalo que Dios nos da. Eso vamos a hablar un poco ahora. Necesitamos el Espíritu Santo para dirección y para adiestramiento y dirección. Juan 6:33, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he dado son espíritu y son vida. Juan 14:26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él, noten el Él,
Él os enseñará todas las cosas y Él recordará todo lo que yo les he dicho. ¿Saben? Tienen el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo conectado con el bautismo de Jesús en el comienzo del ministerio de Jesús. Y ahí están las tres personas de la deidad involucradas. Y las tres personas de la deidad están involucradas en nuestra conversión. Y Dios nos da su Santo Espíritu, así como cuando Jesús salió de las aguas, fue dirigido por el Espíritu Santo y empezó a hacer milagros, un poder increíble en su vida. Así que necesitamos para la dirección. El Espíritu Santo nunca nos va a decir algo contrario a la palabra de Dios, sino que al revés nos lo recordará. Juan 16:13, cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y nos hará saber las cosas que habrá de venir. Eso lo van a oír, esa voz del Espíritu Santo que los va a dirigir para que caminamos de acuerdo a la palabra. 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, ni las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Aún para entender la Biblia, necesitamos al Espíritu Santo, para entender el libro que fue inspirado por el Espíritu Santo. Dice que los santos hombres de Dios fueron movidos por el Espíritu Santo. Entonces, ¿cuánto necesitas el Espíritu Santo para entender la palabra santa? Ora antes de estudiar tu palabra y Dios te lo va a mostrar. La fe no solamente viene por el oír la palabra de Dios, sino durante. Así que pídele al Espíritu Santo para que puedas entender mejor su palabra. Por eso Jesús dijo su palabra y su oración: el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice. La palabra oír no significa auditivamente, sino obedecer. Estaba leyendo un libro sobre estos hombres que estaban cruzando Arabia Saudita. Saben, los árabes seguían mucho a las estrellas, pero hay veces que estaban en una tormenta de arena y no podían ver las estrellas. Así que ellos andaban con una paloma mensajera y le ponían un hilo al pie de la paloma, así que cuando estaban perdidos, soltaban la paloma y la paloma iba en círculos, pero luego iba directamente en la dirección que ellos tenían que ir. Es un sistema de GPS que estas palomas tenían exactamente cuál era la dirección. Eso es lo que dirigía. Mientras tenemos el Espíritu de Dios, esa paloma, Él nos dirige, nos lleva a donde tenemos que ir. Necesitamos el Espíritu Santo para la oración. Debemos orar para el Espíritu Santo y, sin embargo, dejar que el Espíritu nos dirija. Lucas 11:13. Pues si vosotros, siendo malos, saben dar buena dádiva a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará al Espíritu Santo a los que se lo piden? Así que empieza pidiendo el Espíritu Santo. Cuando yo me arrodillo toda la mañana para mis estudios, yo le pido: Señor, dame tu Espíritu para entender. Es como dice Romanos 8:26. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Saben? Me gusta cantar, como muchos de ustedes, aunque no tengo la mejor voz, pero me gusta unirme a gente que sí sabe cantar, porque entonces me escucho bien. Cuando los veo, ellos cantan tan bonito y yo siento que yo también. Así es con el Espíritu Santo. Cuando oramos con el Espíritu Santo, por medio del Espíritu Santo a Cristo, es rico. Efesios 6:18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando con ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Noten todos. Ora sin cesar. El cristiano debe orar por el Espíritu. Si no sabes qué decir y estás hablando con alguien, pídele al Espíritu. Si estás conduciendo en el auto, pídele estar conectado al Espíritu. ¿Saben? Como los murciélagos, hay murciélagos que salen de día y de noche. ¿Saben? Que ellos se mueven por sonido. Ellos tienen un chillido que hacen, que uno no lo puede escuchar, pero es un sonido que en alta frecuencia, y los murciélagos que vuelan de noche, saben que ellos no pueden ver casi, muy mala visión. Ellos, con ese sonido, ellos pueden ver donde hay insectos, pero ellos tienen que constantemente seguir cantando y haciendo ese sonido de alta frecuencia para poder entender en dónde se ubican. Si dejan de cantar, pueden chocar.
y perderse. No queremos perder nuestro canto cristiano, porque nos muestra constantemente que estamos conectados con Dios cuando estamos conectados con el Espíritu Santo, para que nos dirija el Espíritu. Y ora para que puedas recibir todo lo que puedas del Espíritu Santo. Es la historia de este muchacho que vivía en la ciudad y se fue a vivir al campo y le compró una vaca al vecino para hacer, pues sabe, para parecer del campo. Y luego le dijo al vecino, mira, esta vaca no da mucha leche. Y le dijo, a principio había mucha leche, pero ahora no sale casi. Y el vecino le dijo, ¿lo estás sacando leche 2 veces al día? Dice, no, a veces no necesito tanto. Hay veces que necesito un galón y hay veces solamente un vaso. Y el vecino le dijo, si tú quieres que esa vaca te dé leche, tienes que sacarle todos los días leche. No seas satisfecho con un poquito del Espíritu Santo, porque eso es lo que vas a recibir. Pide por el bautismo del Espíritu Santo y pídelo todos los días. La Biblia dice que debemos pedir al Señor, pedir lluvia tiempo para la lluvia tardía, y sobre todo, ora para que el Espíritu Santo te haga testigo de Dios. La Biblia dice en Lucas 24:49, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que sean investidos de poder desde lo alto. Hechos 1:18 dice, recibirás poder cuando venga el Espíritu Santo y serán mis testigos. Dios nos da el poder no solamente para vivir la vida, sino para compartir la vida. El bautismo del Espíritu Santo no es para que meramente hables en lengua, sino para que compartas el Evangelio con otros. Salmo 51, David dice, no quites tu espíritu de mí, renueva tu espíritu en mí, y yo le mostraré al transgresor tus caminos, y se convertirán los pecados. Si los hijos de Dios tuvieran más del Espíritu Santo, habría más conversiones, porque lo estuviéramos viviendo en nuestras vidas. Estos saben que este es probablemente el poder menos utilizado en el mundo. Una vez fui a la isla de Hawái y fuimos a Hawái y nos gustan las energías alternativas. Usamos electricidad solar, electricidad de viento, sistema de viento. Hawái es tremendo porque en algunas partes tienen luz solar, en otros lugares llueve mucho. Tiene poder para extraer de la lluvia. Allá tienen dentro de las corrientes de agua, también le sacan energía. Hay un lugar donde el poder del viento, todo este poder que tienen en Hawái. Y sin embargo, Hawái tiene la electricidad más alta, 3 más altos que el resto del país. ¿Y saben por qué? Porque la mayoría del poder de la electricidad que ellos viene de plantas que usan aceite o gasolina y lo tienen que extraer. Qué triste, porque así es la iglesia. La iglesia piensa que si tuviera más dinero, o si tuviera más seminarios, o si tuviéramos más maquinarias, o más reuniones, o más comités. No, lo que necesitamos son hombres y mujeres que se rindan al Espíritu Santo. Si hiciéramos eso, imagínense, mira lo que hizo con 12 hombres, casi sin educación, pastores, publicanos, pescadores, y viró el mundo entero porque estaban llenos del Espíritu Santo. Y eso es lo que debemos estar orando, Señor, familia, para que seamos bautizados con el Espíritu Santo. Una cita más del libro deseado de toda la gente. No hay límite para la utilidad de alguien que, haciendo un lado, deja espacio para la obra del Espíritu Santo sobre su corazón y vive una vida totalmente consagrada. No hay límite para el poder del Espíritu Santo. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo recibimos? Pide. Si nosotros que somos buenos, somos malos y le damos a nuestros hijos cosas buenas, ¿cuánto más nuestro Padre no nos dará? Sigue pidiendo, sigue tocando, sigue buscando, ruega por el Espíritu, y yo creo que tú vas a poder recibir el Espíritu Santo y la lluvia tardía. Vamos a orar para que podamos tener esa experiencia diaria. Padre, venimos a ti justo como somos. Sálvanos de nuestros pecados, limpia nuestros corazones. Haz espacio en nuestro corazón para que podamos cooperar y recibir más de tu Espíritu.
Quita cualquier ídolo que está en nuestra vida, cualquier ídolo que impide que Jesús esté ahí, para que tú puedas reinar en nuestro corazón, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.